Abuela, ¿qué hacía el yaguaicho antes? El yaguaicho ya los días viernes se transformaba en gente, la persona se transformaba en perro y salía y molestaba a la gente a la noche, asustaba a la gente, Mira vos. el loizón. Los días viernes hacía ladrar a los perros, llegaba a la casa de las personas y molestaba, le peleaba a los perros. ¿Y en qué, algo así como el yaguaicho, en qué creía más abuelo usted? Y el yaguaicho, ¿cómo se hace? ¿Eh? ¿Cómo se transforma? El yaguaicho se transforma de persona, de ser humano, como somos nosotros, seres humanos, se transforma el yaguaicho, se hace un perro. Pero no es animal al perro, muy distinto al perro. ¿No? Sí, muy distinto al perro. Algunos dicen que parece al perro, no parece al perro, es muy distinto al perro, pero es yaguaicho. ¿Y él come la misma comida que nosotros? No, sí come, pero no es que come carne, no toma bebida, ellos no toman vino, a vez en cuando, pero no es que te va a tomar vino. Y ellos que se mantienen con las cagadas de gallina a la noche, por eso que le molesta a la gente. ¿Viste? Se van los gallineros, y cuando hay muertitos se va al cementerio. Es el alimento del perro, por eso el cristiano que es perro, que lo son, se enferma, se enferman ellos. Es el yaguaicho. ¿Y en qué más otra cría usted, abuela? ¿En qué otro que le contaban su papá eso? Y bueno, que se transforman como las brujas, pero la bruja es más limpia, pero esa es más peligrosa porque dicen que entra por el agujerito ¿Las puertas? de la puerta, pero no sé si será cierto ese, pero dice que es cierto eso. Pero ese tiene que acuarear acá le ponen un latón de agua, es una mujer, y bueno, y ellos se ponen ahí, vos no tenés que estar con ellos, y el techo tienen acuareado, y ahí ellos vuelan, ellos salen por el techo, tienen acuareado el techo, ese de los antiguos que solían decir, pero es cierto son eso, no es mentira. Hola, buenas noches. Acá mi abuela María Maidana, nacida el 12 de septiembre de 1967, me cuenta esta historia. que, que había una vez que un hombre siempre solía venir a pescar y no creía que la gente le decían que cuando sigue mucho la gente en la costa, hay el dueño del río que le salía. ¿Y qué le pasó al señor? Y él venía siempre al mediodía, a la noche, y justamente cuando le pasó las cosas vino de noche. ¿En qué lugar fue? Y fue acá cerca de mi casa. Él estaba pescando y primero tiraba la línea y la línea, él ni terminaba de tirar la línea y la línea ya sacaba la parte del anzuelo al lado de él donde estaba pescando. ¿Y qué le sucedió al señor? Y bueno, y después él seguía y seguía insistiendo y por ahí pensó que ganchó un pescado grande y le traía para la orilla y al llegar en la costa le salió, como que le llaman el cambacito del agua, que es un pescado y mitad ser humano. Que, que seguía. ¿Y qué le pasó al hombre? Y salió muy asustado, salió disparando y dejó todas sus cosas de pesca, todo se olvidó en la costa del río, porque era cosa que él no creía. Y después de eso sí respetó lo que era cosa de que la gente le decía que no tenía que estar tantos días pescando y él perseguía mucho la costa del río. ¿Y cómo se llama el lugar en donde le pasó las cosas? Se llama Lorocuá. Lorocuá. Hola, ¿cómo están? Soy Elizabeth Torres, eh, la abuela de Rocío Varela. Bueno, yo nací el 12 de junio de 1969, o sea, tengo 55 años. Bueno, le voy a contar una historia que me pasó cuando yo era muy pequeña, en Buenos Aires, porque soy nacida en Buenos Aires, y un día yo tenía 6 años y estábamos en la casa de una amiga de mi mamá. Y de golpe se levantó un viento muy, muy fuerte. Y en ese tiempo no había, en el lugar donde yo vivía, no había tantas casas como hay ahora. Y miramos por la ventana el viento que se había levantado. Y en la esquina
se hace un remolino muy grande. Y del remolino sale una viejita muy parecida a las brujas de los cuentos. Salió de la nada. Todos nos asustamos, obviamente, porque éramos muchos chiquitos. Y sale de ahí y sale con una escoba. Todos nos asustamos, nos escondimos. Y la mamá de mi vecina, porque éramos vecinos, se fue y trajo la escoba y la tuvo detrás de su puerta. Y nunca le faltó nada. Hasta ese momento ella estaba sin trabajo, no andaba bien económicamente, tenía muchos problemas. Y a partir de ese momento su vida cambió. Le mando muchos besitos para todos. Hola, soy Andrés Bay, tengo 60 años, nací el 5 de mayo del 64 y según me contaban mis viejos, de que un tío de mi mamá se transformaba como en lobizón, el yaguabicho que le decían. Y eso le contaba el finado mi abuelo a mi mamá. Mi mamá era chica y como él vivía solo, el señor es el tío de mi mamá que se transformaba. Y él tenía un criado, porque antes la gente vulnerable le entregaban los chicos a veces que le críen a gente que pudiente, que tenían más. Y entonces le entregaron un chico de muy chico y él le crió, creo que tenía 16 años, cuando él hacía cosas de magia negra. Y de primero sacrificaba cordero, un pollo, un gallo, una gallina. Pero no sacrificaba para comer, sino para, no sé qué hacía, él guardaba, tenía ahí tenía un santuario. Y entonces el chico, el tema de la magia negra, según contaba mi abuelo, de que cuando más entraba en ese rito, en ese ritual, tenían que sacrificar un ser querido. Y entonces contaba mi abuelo de que le sacrificó al criado de él. Y los vecinos entraron a sospechar, mi abuelo también, porque no le veía al chico. Y como él vivía solo, el hombre no tenía muchas relaciones con la gente, los de antes eran así. Y entonces empezaron a sospechar y bueno, llamaron a la policía y esas cosas. Pero antes de eso, y le sacrificó y le lió en un colchón y le puso en una heladera vieja, le tenía. Después con el tema de los vecinos, el olor, todo eso, descubrieron de que el chico desapareció. Y después, bueno, actuó la policía y entonces con el tema del que él se transformaba cada viernes de luna llena, según contaba mi abuelo. Y para que la persona vuelva en sí otra vez a ser persona, porque él se transformaba en un perro, como en un perro grandote, lanudo, con el pelo largo. Y salía a recorrer el pueblo de la valle y hacía agullar los perros, todo. Entonces ya la gente sabía que andaba supuestamente el yaguabicho. Y el finado mi abuelo contaba de que él hizo fabricar una bala de plata, porque antes toda la gente mayores tenían armas, tenían revólver, esas cosas, era más. Y como hizo fabricar que según con eso, él le apuntaba, contaba a mi mamá, mi papá me contaba de que le apuntaba con el arma, con la bala de plata y se volvía en sí la persona, el yaguabicho ese. Y varias veces mi mamá era chica. Cuando a la única él tenía como de confianza, mi tío,
El que se transformaba era Francisco, ahora no me acuerdo, Francisco, él se llamaba Francisco Macei. Yo la otra vez en el escrito puse otro nombre que no era, pido disculpas. Era Francisco Macei el que se transformaba en Yaguabicho. Y él, a la única persona que le tenía confianza era a mi mamá. Ella era chica, ahora tenía un 12, 14 años, y él le llamaba, y en un catre, antes se usaba el catre de lona, de loneta mejor dicho, y sacaban el sol, y él tenía un cofre de bronce, de hierro, no sé qué era, con un candado donde tenía muchas monedas según mi mamá contaba, ella no tenía mucho conocimiento en ese tiempo, de que las monedas eran monedas grandes y eran brillantes, doradas, todas las monedas. Y mi abuelo le contaba a mi mamá de que eso eran libras esterlinas que él tenía. Le hacía sacar en el sol y ella con una franela le limpiaba todas las monedas. Ese era el trabajo que le hacía. Pero con la única persona que le mostraba y que sabía de eso. Y después no sé qué habrá pasado con eso, qué sé yo, porque... Y esa es la historia la historia de nuestra familia, mejor dicho. Él que se transformaba era tío de mi mamá. Y así contaba al final mi abuelo de que él cada luna llena, cada viernes de luna llena, él se transformaba. Y salía por el pueblo y varias veces en una oportunidad él le apuntó con el arma, como cuento, y con la bala de plata, y él contaba a mi mamá de que él se paraba y se sacudía así y se volvía en sí la persona. Y ahí le preguntaba qué pasó, qué hacían, qué buscaban, que si se le perdió algo, pero no sé, ese es el relato que hay, la historia de mi familia que contaban. Así que hasta ahí es lo que yo sé. Él se le contaba que él, cuando era joven, cuando se iba a visitarle a mamá, o sea, a tu abuela, se iba a visitarle, siempre la acompañaba, siempre le aparecía a uno en las noches lindas así de luna llena, siempre le aparecía. Y entonces yo tenía en bici, nomás tenía. Y se iba hasta la casa de mamá, se iba en bici y de la nada le aparecía el yaguaicho. Y el yaguaicho le acompañaba, no sé, unos 500 metros por ahí, creo que lo que suele decir, 500 o 300 metros. Y en un momento se tenía que bajar la bici para abrir una portada, una tranquera. Cuando se bajaba y abría la tranquera e iba a buscar la bici para irse otra vez, ya no estaba más yaguaicho. Desaparecía de la nada, ¿no? Aparecía y desaparecía de la nada. Y nosotros le preguntábamos si no le tenía miedo, si es que no le hacía algo, y me dice, o suele decir que no. Él no le decía ni le hacía nada, y el yaguaicho te le acompañaba al lado. Eso también suele decir que él no, como que no tenía forma. Tenía como una forma similar a un perro grande, pero no se le notaba ni la oreja ni la pata. O sea, rarísimo. Y otra cosa que también suele escuchar, que suele contar, que los perros normales le tienen miedo, miedísimo. Lloran, aullan, se esconden. Los perros más bravos, eso se terminan escondiendo porque le tienen miedo. Encima tiene un olor feo, dice que como a podrido, no, feo. Yo no llegué a ver, no creo que no vea más ahora, pero él sí dice que él y el abuelo López también. El abuelo López también decía que solía ver antes, uno era de sus vecinos también. Pero bueno, la generación de antes es distinta a la de ahora. Antes solían tener mucho más hijos y según la leyenda, ellos o la leyenda cuenta que el yaguaicho es el séptimo hijo de varones. Tiene que ser consecutivo, 7 hijos consecutivos varones, y el séptimo sale yaguaicho, que se termina convirtiendo en gaudo después cuando hay luna llena y todo eso.